Bien, entonces, gracias nuevamente a todos. Somos una sala numerosa y espero que esta sesión sea de gran provecho. Recordar algunos tópicos que muchas veces no se nos es fácil recordar. Sin embargo, podemos, en esta ocasión, reemplazar a recordar algunos criterios, conceptos que son muy utilizados en clínica. Unas pequeñas instrucciones, por favor, antes de dar la sesión oficial. Está programado para culminar a las 6 de la tarde. Son 4 horas que vamos a desarrollar temas, los cuales vamos a hablar sobre diferentes conceptos de oclusión y también sobre disfunción. También vamos a tener una brevísima pausa, tan solo de 5 minutos, a eso de las 4 de la tarde, para poder hacer un espacio en lo que es la grabación, audios, para que ustedes lo puedan revisar más adelante con tranquilidad. Asimismo, vamos a contar con algunas preguntas modelo como para que ustedes puedan participar. Invito desde ya a la sala a que puedan hacer uso del chat para hacer sus preguntas o participar dinámicamente en las respuestas que vamos a proponer. La sesión está hecha especialmente para ustedes, para que ustedes participen, tengan dudas que se puedan absolver o si tienen alguna duda diferente, puedan su colaboración, doctores, para poder hacer esta sesión dinámica y que todos puedan participar. Algunos nombres me son familiares. Bienvenidos quienes han sido mis estudiantes anteriormente, tanto en la plataforma Parenao como para algunas clases que hemos tenido la oportunidad de compartir. También indicarles que domingo tarde, siempre hay algunas situaciones que puedan darse con las redes. Si hay algún problema y ustedes no escuchan o se va el audio, por favor me lo hacen saber para poder chequear que mi plataforma esté correcta, ¿ya? También donde mi domicilio tiene a veces problemas de interferencia con la señal. Así que, dadas estas indicaciones, entonces con la dinámica participación de cada uno de ustedes, somos una sala de casi 47 personas, así que espero que las 47 terminen hasta las 6 de la tarde, compartiendo entonces nuestra plataforma con el tópico del día de hoy. Vamos a esperar que se active. Un momentito, por favor. Vamos a... No me comparte documentos. Acá está. A ver, vamos a ver cómo estamos. Pues, permítame un momentito. Compartimos. Compartimos. Mm, Vamos a dejar nuevamente. Cuando se quiere, listo. Estamos abriendo la pantalla. Denme un instante, por favor. Mm, Ahora sí. No es esto el que quiero. Listo. Muy bien. Vamos a ampliarlo para poder compartirlo con ustedes. Aquí estamos, acá estamos.
Una vez más, compartimos. Ahora sí. Por favor, si pueden visualizar la pantalla, compartir. Ya lo deberían visualizar. Me levanta una manito arriba. Doctora, sí, le confirmo, ya se visualiza la diapositiva. Listo, muchas gracias, Eric. Muy amable. Voy a apagar mi cámara. Eventualmente lo estaré prendiendo para hacer algunas cosas muy puntuales, porque si no, se pierde conectividad. ¿Ah? Vamos a hablar. Listo. A reanudar nuestra grabación entonces. Y como les decía, el tema de la oclusión, doctores, es un tema muy importante dentro de lo que es la dinámica en odontología. La oclusión nos permite compartir diferentes acciones a través de sus diferentes elementos y en la cual nosotros estamos inmersos en las diferentes especialidades, no solamente en rehabilitación. Hoy en día, como ustedes bien saben, la oclusión es una pauta importante en lo que es las diferentes especialidades, implantología, periodoncia, rehabilitación misma. Ok, ya tengo todas las preguntas. Muy bien. Ok. La doctora María Meneses parece que está un poco ya habíamos iniciado, sino que hay problemas de conectividad, como ya lo había dicho, ¿ya? Así que agradeceré la buena voluntad para que esta sesión sea llevadera. Gracias. Muy bien. Entonces, como comentábamos, los niveles de la oclusión son diferentes niveles donde se encuentran las actividades que realizamos, no solo a nivel masticatorio, sino a nivel de las diferentes actividades funcionales del sistema estomatognático. Como ustedes bien recordarán, en sus preparaciones previas, preprofesionales, habrán de recordar que dentro de la oclusión contamos con factores y elementos o componentes que nos permiten realizar movimientos en dinámica y movimientos en estática. Para esto yo tengo siempre que acordarme de un elemento importante que es la anatomía dentaria. La anatomía dentaria y la función en oclusión van de la mano. Ya lo dice el reconocido doctor Aníbal Alonso, no hay función sin anatomía, ¿no? Y cuando hay una mala anatomía, también va a darse una mala función. Cuanto más si no tengo piezas dentales, la función se va aún más a deteriorar. Por lo tanto, debemos estar seguros que la anatomía tenga un rol importante, ¿no? Cuando hacemos restauraciones, rehabilitaciones, a nivel de la función.
y esto nos determina lo que conocemos como los niveles de la oclusión. Entonces, en esta introducción, nosotros debemos recordar que existe dentro de los niveles de la oclusión lo que son aquellos llamados elevadores y aquellos que son llamados depresiones, elementos anatómicos que cuentan todas las piezas dentarias. Yo les pregunto a todos ustedes, doctores, ¿ustedes saben cuántas cúspides tenemos nosotros en la boca? No cuántos dientes, sino cuántas cúspides, tanto superiores como inferiores. ¿Cuántas cúspides tendremos nosotros a nivel dentario? Si sacamos una cuenta rápida por cada arcada, ¿no? Estamos hablando de unas 35 cúspides, si no estoy mal. Y en total, dándole el beneficio de que hay una tercera molar de 3 cúspides, una segunda premolar inferior tricuspal también. Estamos hablando alrededor de 70, 72 cúspides a nivel de la cavidad bucal. Bastante, ¿no? Entonces, ¿qué función van a tener todas esas cúspides que van desde los caninos hasta las terceras molares? ¿No? Tiene que tener una razón por la cual existan tantas cúspides. Lo mismo ocurre con los rebordes marginales, ¿no? Si nos permitimos recordar, los rebordes marginales son parte de la anatomía dentaria que delimitan, por supuesto, lo que es la distancia mesiodistal de la pieza dentaria. ¿Cuántas piezas nosotros tenemos en boca? 32. Si tenemos 32 y cada pieza tiene su propio reborde marginal mesial y distal, todas las piezas tienen reborde marginal, a diferencia de las cúspides. Estamos contando con que encontramos 64 rebordes marginales, 64 rebordes marginales, doctores, que también se suman a a los alrededor de 70 cúspides que tenemos solo para el sector posterior. Estos dos elementos anatómicos tienen una función clave en lo que es la dinámica oclusal, tanto en la parte dinámica como en la parte estática, ¿sí? Y esto quiero resaltarlo muy puntualmente, por eso estoy prendiendo mi pantalla. Si todos nosotros sentimos nuestras piezas dentarias y sentimos cómo al momento del contacto dentario estamos interactuando arcada superior con arcada inferior, vamos a poder sentir esa sensación. Yo le pido a cada uno de ustedes, doctores, que cierren sus dientes, ¿no? Hagan contacto. Van a sentir cómo algunas piezas superiores quedan por fuera y cómo algunas piezas inferiores contactan por dentro, ¿no? Porque esa es la dinámica. Vamos a ir viendo un poco de estas características. Por lo tanto, todas mis cúspides y todos mis rebordes van a cumplir con esa función de la dinámica oclusal. Ese es el primer criterio que debemos rescatar para entender todo el proceso de la oclusión. Y el resto de elementos y el resto de piezas, como el sector anterior, ellos van a cumplir una función un poco más, digamos, una función más llevadera de cortar, de iniciar el proceso de la actividad oclusal. Y también van a tener sus funciones de protección, de estática, de dinámica, de interrelación. Por eso, doctores, es importante, y insisto en este primer pensamiento, nosotros debemos tener, ¿no?, el criterio de que los elevadores en los niveles de la oclusión están principalmente representados por las cúspides y por los rebordes, y las depresiones vamos a tenerlas representadas por las fosas y por los surcos. Las fosas, que son, como ustedes bien saben, el área donde va a escoger, donde va a encajar, mejor dicho, la cúspide, esa área que no es física, no es anatómica, no es un esmalte, es un área, la fosa, es ahí ese espacio donde va a colocarse la pieza antagonista. Entonces, debemos tener claro que las fosas también están en la parte anterior, pero son muy notorias en el sector posterior, van a dominar toda la anatomía dentaria.
y los surcos que nos permiten como guías, de acuerdo a la imagen que ustedes ven acá, ¿no? Como guías para que el alimento pueda deslizarse. Finalmente, ese es el propósito, que nosotros podamos darle una actividad masticatoria, ¿no? Dentro de lo que es esta dinámica oclusal sin que perturbe ningún componente del sistema estomatognático, ¿sí? Muy bien. Entonces, en resumen, para este primer pensamiento, dentro de la función oclusal y los niveles de la oclusión, vamos a encontrar zonas elevadas como son las cúspides y los rebordes y fosas y zonas más profundas como son las fosas y los surcos, ¿no? Entonces, de ahí nace nuestros niveles de la oclusión. Dos elevadores y dos depresiones. Pasemos a nuestra siguiente imagen. Entonces, cuando nosotros podemos entender esa relación que hay entre cúspide y fosa, entre cúspide y reborde, la interacción del maxilar superior con el maxilar inferior, vamos a poder entender que no va a haber un solo tipo de oclusión, sino que vamos a encontrar a lo largo de la vida inclusive diferentes tipos de oclusión. No estoy hablando de tipos de dentición, ¿no? Que ahí hay un desbalance en la dinámica oclusal, pero tiene un propósito. La dentición decidua tiene una dinámica oclusal especial, formadora, digamos, precursora de lo que va a ser la dinámica oclusal durante la dentición mixta, que es más caótica, y finalmente establecer la oclusión adulta, ¿no? Que empieza a partir de los 6 años y se continúa hasta los 21 y de ahí va avanzando a lo largo de la vida. Estos tipos de oclusión que se van a presentar ya cuando la dentición permanente esté integrada, nos va a brindar diferentes aspectos en la vida de la persona. Por cuestiones de forma de arco, por cuestiones de dientes, vamos a encontrar estos diferentes tipos de oclusión. Entonces, entendiendo esto y ustedes recordando los criterios aprendidos en el pregrado, les planteo la primera pregunta para que tengan, por favor, la gentileza de responder. Dentro de los diferentes tipos de oclusión tenemos una que se llama la oclusión ideal, si se acuerdan de eso. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una característica de la oclusión ideal? ¿Será la oclusión céntrica? ¿Será la guía anterior? ¿Será las fuerzas axiales? ¿Será la función de grupo? ¿Será la protección periodontal? ¿Cuál de ellas, doctores, ustedes que están escuchándome, creen que no pertenece a una oclusión ideal? Los invito a responder. Ya me están respondiendo algunos colegas. Gracias por ello. Somos una sala numerosa, no sean tímidos y participemos para que ustedes también vean, si no saben, me dicen, pues no sé, ¿no? O cuál es lo que creen. Es mejor equivocarse ahora aquí y no en el examen. Muy bien, entonces le agradezco a los colegas que están participando. Pueden seguir respondiendo. Muchas gracias, doctores. Y sus respuestas están en me proponen la alternativa C y la alternativa E. Muchísimas gracias a todos ellos por responder. Sí, seguimos la C, la E, básicamente. Por ahí tengo la D. Muy bien. C, D y E. Perfecto. Muchas gracias, doctores. Dentro de los criterios que no corresponden a una oclusión ideal, va a ser la denominada función de grupo. ¿Por qué? Porque función de grupo es es una función, es un criterio que se habla de la lateralidad. Y en la lateralidad, en una oclusión ideal, lo que debería ser ideal es tener una lateralidad con una guía canina. Si yo no tengo una guía canina, lo que voy a tener es lo que se llama la función de grupo, cuando el canino y o junto con otras piezas anteriores o posteriores hacen el desplazamiento lateral. Ya eso no corresponde a una oclusión ideal, ¿sí? Muy bien. Todas las demás son parte de lo que sería una oclusión ideal.
¿Qué cosa es una oclusión ideal? Entonces, para esto yo tengo que acordarme de los componentes funcionales del sistema estomatognático. En oclusión siempre se trabaja en equipo, siempre trabajamos en conjunto. Uno no está aislado del otro. Entonces, en oclusión, los componentes funcionales del sistema estomatognático, como ustedes bien recordarán, son cuatro y siempre son los cuatro juntos. La ATM, el sistema de soporte o periodonto, el componente neuromuscular, ojo que es neuromuscular, no solo muscular, y por supuesto la oclusión dentaria. Una falla, todas fallan, ¿no? Todas se equilibran o todas funcionan perfectamente. Entonces, siempre tenemos que pensar en eso cuando hablamos de los tipos de oclusión. Y en una oclusión ideal, si ustedes se fijan en el dibujito que encuentran en la parte superior, voy a hacer un pequeño zoom, siempre me gusta aumentar las imágenes. Este es un esquema que lo pueden encontrar en el libro de Okeson. Vamos a ver que en una oclusión ideal se encuentran estos cuatro elementos funcionales en un perfecto estado de equilibrio, en una relación óptima, estable entre ellos, donde la ATM no siente presión por ninguno de sus ligamentos o sobre el disco. Los músculos están en una tonicidad apropiada, el periodonto no tiene ningún reflejo de fuerza o presión en el sistema dentario y, por supuesto, los dientes están equilibrados en una perfecta armonía, sin que nada le perturbe. Esto es lo que denominamos la oclusión ideal, en el cual existen ciertas características que deben cumplir. Una de ellas es este titulito que ustedes ven acá a la izquierda que se denomina la relación céntrica. Algunos conocidos dirán, doctora, la relación céntrica ya no existe como tal, no se considera un concepto. Es verdad, en los últimos años ya la relación céntrica ha sido cuestionada porque no refleja necesariamente la posición ideal del paciente, que finalmente con el tiempo puede modificarse. Más le llamamos una relación esquelética estable. La relación céntrica era un concepto fijo, determinado, que ahora lo vamos a mencionar en breve, pero que ya se ha visto con los estudios que eso no es necesariamente así, no es necesariamente esa posición, que mantenga estabilidad muscular. La relación céntrica hoy por hoy se deja de hablar como tal por si en el examen les hacen alguna pregunta sobre relación céntrica, más que nada se llama una posición muscular esquelética estable o una estabilidad muscular. Muy bien, pero hay que mantener un orden, un principio académico, entonces vamos a guiarnos ahorita sobre el concepto de relación céntrica y este equilibrio perfecto que hay entre los componentes del sistema estomatognático. Como ustedes pueden ver, entonces, la oclusión ideal será cuando dientes, ATM, periodonto y músculos estén en perfecta armonía, en perfecto estado de salud. Esto se da en todas las personas. Usted, doctor, usted, doctora, siente que tiene una oclusión ideal, siente que sus dientes están alineados perfectamente y que no hay ninguna interferencia y que cuando usted muerde todo está en constante equilibrio. Algunos me dirán que sí. Yo estoy segura que de los presentes ni uno solo tiene una oclusión ideal natural. Si alguno me dijera sí, yo le tengo que preguntar, ¿ha tenido tratamiento de ortodoncia? Tal vez cuando se hacen rehabilitaciones complejas o se hacen tratamientos de ortodoncia, nosotros podemos llegar a obtener esa oclusión ideal. Pero toda vez que lo hace el profesional, que lo hace el odontólogo, ya no se llama oclusión ideal, sino se denomina oclusión terapéutica, ¿sí? Entonces son dos conceptos que tienen que tener en claro. La diferencia es que mientras la primera es natural, la oclusión terapéutica es una oclusión ideal
originada o creada por la mano del hombre. Para tener una oclusión ideal hay que tener ciertos criterios que cumplir, ciertas características. La primera, lo que habíamos estado hablando, que la relación céntrica coincida con la máxima oclusión, lo que hemos conocido siempre el MIC, la máxima intercuspidación, tiene que los dientes al cerrar, el cóndilo debe estar en esta posición muscular esquelética estable llamada relación céntrica. ¿Se acordarán ustedes, doctores, cómo se llama esa relación? Cuando la oclusión dentaria, al hacer máximo contacto, los cóndilos están en relación céntrica. ¿Alguien recordará cómo se llama ese concepto? ¿Por ahí alguno se acordará? ¿Ninguno? Muy bien. Vamos a juntar las dos palabras. Cuando hacemos una máxima intercuspidación, estamos haciendo una oclusión máxima. Y si esta coincide con la relación céntrica, a ver, oclusión en relación céntrica, muchísimas gracias, doctor Harold, que es más conocido efectivamente como la oclusión céntrica, ¿sí? Como la oclusión céntrica. Cuando ustedes, gracias doctores, así es, doctora Chavarri, oclusión céntrica. Ese es el nombre que recibe esta posición. Ese es característico de una oclusión ideal naturalmente hablando. Lo tenemos, se dice que el 2% de la población mundial tiene esa característica. La mayoría de las personas no lo tenemos, ¿no? Tenemos otro tipo, no tenemos ese tipo de cierre, de un solo arco de cierre. Por eso siempre decimos que tenemos dos arcos de cierre, uno habitual y uno encéntrica. Pero cuando hay personas que tienen esa coincidencia, ¿no? En algunos casos empiezan así, tienen una oclusión ideal, una oclusión perfecta, recién erupcionados los dientes y después con los años se puede modificar por diferentes causas. A lo largo de mi carrera yo solo he visto a dos personas que han tenido una oclusión ideal. Uno de ellos a temprana edad, 21, 22 tal vez, y tenía todo perfecto, guía canina, todo cumplía con todas las condiciones. Pero años después ya eso se modificó porque ya cambió también su estilo de vida, sus responsabilidades, más edad, más presión en su actividad laboral, familiar. Entonces ya presentaba desgastes, ya presentaba facetas, afracción. Pues tuvo en su momento una oclusión ideal, pero no es eterna. Entonces, todos hemos en algún momento podido tener eso, pero se puede modificar con los años, ¿no? Entonces, esa es una característica de la oclusión ideal. Otra que también fue motivo de pregunta es acerca de las fuerzas axiales. Esa intensidad de fuerza con la que nosotros cerramos los dientes debe transmitirse en forma homogénea a través del eje axial, valga la redundancia, a través de las raíces. Esas fuerzas axiales se deben dirigir por el centro de la raíz y dispersarse en las estructuras óseas para mantener esa oclusión ideal. Basta que una pieza se mueva, esa fuerza va a cambiar su posición y va a golpear zonas del diente antagonista que no son hacia la raíz, y es ahí donde se producen las giroversiones, las distoversiones, etcétera, ¿no? Entonces, las fuerzas axiales tienen que estar orientados hacia la raíz. Doctor, ¿y cómo voy a saber eso si yo no puedo meter mi ojo para ver cómo muerde? Tengo que ver, ojo nuevamente, la anatomía y el concepto de la oclusión. Vamos a hacer un zoom pequeñito por acá. Vamos a hacer un zoom para agrandar. Aquí. Esto. ¿Cómo sé yo? Es que me tengo que acordar de mi dogma de la oclusión. ¿Y cuál será ese? Ese que te dice que todas tus cúspides de trabajo tienen que contactar con el antagonista en los rebordes marginales.
excepto la mesiopalatina de la primera molar superior o la distovestibular de la primera molar inferior, que van a ocluir en la fosa central. ¿Sí? De nuevo, todas las cúspides de trabajo, superiores e inferiores, por supuesto, contactan con el antagonista en los rebordes marginales. Entonces, si nosotros tenemos cúspides que van a ir hacia los rebordes marginales, van a haber solamente dos: la mesiopalatina de la primera molar superior y la distovestibular de la primera molar inferior, que van a contactar hacia la fosa central. Doctora, ¿y las otras molares? No siempre eso ocurre, casi siempre están en las cercanías del reborde. ¿Por qué? Porque la anatomía es mayor en las primeras molares. Nuevamente, me tengo que acordar de la anatomía dentaria. El tamaño de la molar superior y el molar inferior es muy elevado respecto a las otras molares. Y por eso el dogma o el fundamento de la oclusión nos indica esta pauta para que haya un equilibrio de fuerzas. Si yo veo que no tengo esa direccionalidad, estoy segura que mis fuerzas no van a estar dirigidas hacia la raíz, ¿sí? Eso es una característica de la oclusión ideal que fácilmente se les puede preguntar en un examen como el que ustedes están preparando. De todas maneras, es importante tener toda la información posible. Otra característica de la oclusión ideal es que sí o sí debe haber un entrecruzamiento vertical y un entrecruzamiento horizontal, que ustedes conocen muy bien como el overbite, que es esta imagen que está acá arriba, y el overjet, que es la separación entre los dientes anteriores superiores y los dientes anteriores inferiores. Los famosos overbite y overjet. También debe cumplir con la característica de que esta oclusión ideal debe tener una relación dentaria de 2:1. Quiere decir que por cada pieza debo contactar con dos antagonistas. Con cada pieza debo contactar con dos antagonistas. Solamente están exceptuados de esta norma los incisivos centrales inferiores, como ustedes pueden ver acá en esta imagen superior, que solamente contactan con una pieza antagonista, y las terceras molares superiores, que por ser pequeñas no tienen antagonista más que con la tercera molar inferior, ¿sí? Repito entonces, la relación dentaria, todos los dientes contactan en una relación de 2:1, excepto los incisivos centrales inferiores y las terceras molares superiores, que solo hacen un contacto de 1:1. Muy bien. Dentro de las características, y esto también es parte de los componentes de la oclusión, es el desplazamiento lateral ideal. Este desplazamiento lateral ideal, cuando llevamos la mandíbula hacia un lado, derecho o izquierdo, este idealmente debe estar en relación con los caninos y nada más. Es decir, la cima de la cúspide canina superior con la cima de la cúspide canina inferior deben estar en contacto entre sí y no debe haber ningún contacto dentario alrededor, ni del lado donde se está haciendo el desplazamiento, ni del lado opuesto. Ya miraremos más adelante en la segunda parte el lado de trabajo, el lado de balance. Pero la oclusión ideal es esta, cuando tenemos la lateralidad con desoclusión de la guía canina, ¿ya? Muy bien. También en la lateralidad, perdón, en la protrusiva, cuando tenemos el desplazamiento anterior, la mandíbula se desliza hacia adelante, vamos a tener, solamente debe haber contacto de los incisivos centrales superiores con los incisivos centrales inferiores, lo que conocemos como la guía incisiva o la guía anterior, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esto, debe haber una desoclusión del sector posterior. De lo contrario, ya no sería una oclusión ideal. Muy bien, hemos visto
contactos dentarios, hemos visto lateralidades perfectas, protrusión perfecta. Vamos a ver más adelante los nombres que conllevan estos sistemas. Que haya una protección, ¿no? Del sistema de soporte, que no haya ningún aumento de la presión y de la contención de los ligamentos periodontales, ¿no? Eso está, que no hay una movilidad evidenciada. Y finalmente, que tenga la relación entre los molares y los caninos en lo que se llama una normoclusión, o más conocido como la llave de Angle o la llave de Andrew, ¿no? Y que esta consiste en la relación molar tipo 1, donde, ojo, la cúspide mesiovestibular del primer molar superior está en relación con el surco intercuspidio o el surco mesiovestibular del primer molar inferior. Acá no estamos hablando de cúspides de trabajo que van a rebordes o que van a fosas. Eso es el fundamento de la oclusión. Aquí estamos hablando de la relación molar, ¿no? Eso muy conocido para ortodoncia y para cualquier tipo de proceso de rehabilitación. La relación molar clase 1 es cuando tenemos la cúspide mesiovestibular del primer molar superior que coincide con el surco mesiovestibular del primer molar inferior. ¿Por qué? Porque acá al costadito hay un surco, que es el surco distovestibular, que es chiquitito, ¿ya? ¿Cómo reconozco este surco mesiovestibular? Los que se acuerdan, al final, y todos en todo diagnóstico de caries, siempre lo vemos en todo diagnóstico, niños y adultos, siempre al final de este surco hay una fosita, la famosa fosita olivar. Fosita que casi siempre está con caries dental. Siempre, siempre, ¿no? Casi siempre. Entonces, y que siempre protegemos con sellantes en odontopediatría, o lo vemos en ortodoncia también, o en restauradora. Siempre hacemos en el diagnóstico y casi siempre encontramos procesos cariosos en este surco. Bueno, ese surco es la que me da la referencia de mi relación molar clase 1. La relación canina clase 1, ¿no? Esta relación de Angle, es aún mucho más sencilla, porque recuerden que el canino inferior siempre, este de acá que estoy marcando con el puntero, siempre está por delante del canino superior. Recuerden que los incisivos son angostos, estrechos, lo que hace que el arco del canino sea un poquito más adelante que el superior. Por lo tanto, si este criterio es así, la relación canina consiste en que la punta del canino debe estar entre la embrazadura, si se quiere decir, o entre las piezas del canino inferior y el primer premolar inferior, ¿sí? Siempre vamos a tener eso. Este canino superior va a estar en esta embrazadura, entre el primer premolar inferior y el canino inferior, ¿sí? Esa es mi relación canina clase 1. Para no estar diciendo sí que la vertiente superior mesial y la vertiente inferior distal o al revés, no, no se complican. Punta de canino entre canino inferior y primer premolar inferior. Eso es todo, ¿ya? Muy bien, espero que lo recuerden para cualquier pregunta que les haga. Y como ya habíamos dicho, cuando esta oclusión no es natural y necesitamos la mano del hombre para hacerlo a través de los diferentes procesos de ortodoncia, prótesis, etcétera, ya es recibida entonces y cambia a lo que es la oclusión terapéutica. Muy bien, vamos entonces a cambiar de tipo de oclusión. Ya dejamos la oclusión ideal, clara, con varios componentes de la oclusión ya establecidas. Y tenemos esta pregunta para ustedes. La pérdida de relación interdentaria entre los maxilares con presencia de signos y síntomas específicos se conoce como
interferencias, contactos prematuros, colapso de mordida, oclusión patológica o trauma oclusal. Doctores, los invito a responder cuál creen que son las respuestas para estas preguntas. Espero fácil, por lo menos 10 de esta respuesta tan sencilla. Participamos todos de esta pregunta. Muy bien. Mm, A ver, espero sus respuestas. No sean tímidos, por favor. Excelente. Un poquito más. Somos una sala bastante numerosa. Sin temor, utilicen el chat si desean hacer algunas preguntas puntuales, algunas preguntas específicas que quieran saber, que tal vez se haya escapado del temario. Oclusión es una materia muy amplia y abarca muchos conceptos que a veces no podemos hacerlos todo a la vez, ¿no? Hay oclusión para prótesis removible, para prótesis completas, ¿no? Para, en este caso, personas dentadas. Muy bien. Gracias, doctores, entonces, por su participación. Vamos a ver los nuevos mensajes. Patológica, patológica, la D, por ahí me pusieron la C y la mayoría la letra D. Como ustedes pueden ver, hay características muy puntuales que son más que nada signos y síntomas, como son las interferencias, los contactos o el colapso de mordida o síntomas dentro de lo que es el tramo oclusal. Pero el que encierra esta relación interdentaria en general, efectivamente, es la conocida como oclusión patológica. Como ustedes pueden ver, y si miramos en mi ángulo superior, ya no hay nada equilibrado, ya no hay nada derechito, todo está hecho un caos, que es lo que conocemos como el caos oclusal. Vean ustedes esta imagen se ve natural, se ve que es una imagen que puede resultar, ¿acaso es una imagen perfecta de oclusión? ¿Acaso siquiera es una imagen de una mordida regular? Como ustedes pueden ver, doctores, en esta imagen, nosotros encontramos diferentes signos de lo que es un desorden de los componentes del sistema estomatognático. Y aunque no están todos, puede adivinarse fácilmente que los componentes que no vemos aquí también están afectados por diferentes razones. Como un aporte muy chiquito, yo siempre digo a todos mis estudiantes que siempre hay que ser empáticos con estos pacientes, porque no solamente abarca personas que no tienen conocimiento sobre el cuidado bucal. Puede que lo tengan y son otros factores o son otras razones las que han dejado que esto progrese de esta manera, ¿no? Entonces siempre hay que ser empáticos y tratar de buscarles la solución. Una adecuada solución que no siempre que siempre nos toma un poco más de tiempo o no siempre podemos tener el resultado esperado. Como en este caso, que es una oclusión patológica. Como toda oclusión patológica en la cual pueden ustedes ver que hay una variación, ¿no? De la relación interdentaria, hay una variación de todo lo que es el progreso biológico natural, de lo que es el equilibrio funcional, ¿no? Hay una modificación de las estructuras, tanto blandas como duras, lo que genera una alteración del sistema estomatognático. Ustedes pueden ver cómo los dientes han perdido tejido duro, cómo se ha reabsorbido, cómo llevan los dientes a perder su posición original por las fuerzas. ¿Se acuerdan de las fuerzas axiales? Se pierde todo eso. Eso genera destrucción irreversible de las corticales, retracción, ¿no? También irreversible del tejido blando gingival periodontal. Se pierde el tejido periodontal, el epitelio de unión, ¿no? De la inserción. No hay una encía libre, todo es encía adherida, hay pérdida, ¿no? Hay
movilidad, pérdida de las estructuras interdentarias, separaciones. Como ustedes pueden ver, hay toda una modificación, lo que nos encierra a unos criterios que se suelen mencionar aquí, que son los trastornos temporomandibulares, que hoy en día es más generalizado a disfunción craniomandibular, porque no es solamente el tema de la ATM, o de la zona temporal y la zona mandibular, sino que ya abarca toda la estructura dentaria, todo el sector anterior, que no es temporal, ¿no? Sino ya de todas las características, inclusive ya hasta posturales. Por eso ya no se habla de trastorno temporomandibular, ¿no? Sino se habla de una disfunción craniomandibular. Vean todas las características de esta oclusión. El paciente puede seguir mordiendo, puede seguir masticando, puede que hasta ni dolor tenga, pero eso no quiere decir que no tengamos una oclusión patológica. Antiguamente Okeson decía que la oclusión solamente si había dolor era patológica y si no era habitual, pero con tremendas características acá y si no hay dolor, hoy por hoy se considera ya una oclusión patológica asintomática. Muy bien, ustedes pueden ver que en diferentes características, no solo en la anterior, podemos tener oclusiones patológicas, aún con piezas completas o sectores no tan desgastados, ¿no? Casos como el primero son casos reales, casos de pacientes míos y de estudiantes míos, ¿no? Donde podemos ver alteración de forma, de discrepancia de maxilares superior e inferior o de desgastes, pérdida del sector anterior, ¿no? Que van a modificar esto. Sí, efectivamente, doctor, doctor Mulatillo. El overjet más que aumentado, este es un caso de clase 2 severo, ¿no? Una discrepancia mandibular. Este era mi alumno que ofreció gentilmente su imagen para que podamos ver, además del caos que tiene, la alteración que hay porque este paciente, además del overjet, que es una característica, tenía como 12 milímetros de separación, se mordía el paladar con los incisivos inferiores. Entonces sentía mucha molestia al momento de mascar una manzana o un pan. Tenía que llevar su mandíbula muy hacia adelante y le generaba molestia porque hacía un movimiento adicional, ¿no? Entonces ahí no es que una ortodoncia lo arreglara, había que hacer una cirugía ortognática para poder modificar los maxilares. Lamentablemente el alumno dejó la carrera, cambió de carrera, hoy es un flamante médico, pero es un caso que me imagino con el tiempo se lo irá a ver, ¿no? Pero sí hay eso. En el caso inferior, por ejemplo, es así tengamos edentulismo parcial y pocos dientes, también vamos a tener, y aunque pareciera que no hubiera dolor ni sintomatología y que el paciente puede vivir tranquilamente con eso, ya hay señales, ¿no? De pérdida de estructura de hueso, de pérdida de movilidad dentaria, de desgastes dentarios notorios, de pérdida también de estructuras, ¿no? Gingivales, ¿no? Las famosas afracciones. Y entonces, aunque no haya dolor, sigue siendo una oclusión no fisiológica, no funcional, patológica, si se quiere llamar. Casos como estos, donde vamos a encontrar no solamente alteraciones en el proceso de erupción, sino que esto genera, ¿no? Temas en otras piezas, como en este caso, una reabsorción radicular externa, ¿no? En actividad, ustedes pueden ver que estaba activo en este momento que se tomó la placa de una jovencita de 15 años, que hoy ya han pasado varios años, y que había dificultades en el pronóstico de estas piezas por su cercanía con el nervio mentoniano y su alteración en la oclusión. Entonces, son procesos donde uno tiene que ver la oclusión principalmente y sobre todo la relación con la supervivencia de las piezas dentarias.
En los tres casos, todos son indoloros. Los tres casos, más allá de la molestia, el no saber comer o el de la posición, no eran de gravedad y sin embargo son consideradas oclusiones patológicas, no funcionales. Muy bien. Y lo que nos une o lo que nos conecta en el día a día en la mayoría de nuestros pacientes es la oclusión fisiológica o la oclusión habitual, que también es conocida como una oclusión funcional porque funciona u oclusión orgánica. En ese sentido, podemos ver que nuevamente en la parte superior derecha, los elementos del sistema estomatognático no están alineados perfectamente, no están en un caos oclusal, están, digamos, en modificaciones. No son perfectas, pero me permiten mantener ese equilibrio sin alterar en gran manera las piezas o el resto de los componentes. ¿Qué es lo que establece ese equilibrio? Nuestro propio sistema homeostático, nuestro propio sistema de equilibrio, que va a hacer que nosotros mismos hagamos un balance y nuestro organismo se acople. Una resina nueva, el cambio de una corona o en casos de estrés, un apretamiento dentario que empieza a darse, pero todavía no se ha afectado, ¿no? O tenemos casos como algunos movimientos o algunas movilidades dentarias. Lo que todos tenemos en boca y que nos permite equilibrarnos sin generarnos ningún dolor o ningún desgaste. Esta oclusión fisiológica va a depender de nuestro estado o nuestro sistema de equilibrio. La reacción que yo pueda tener frente a una situación va a ser diferente a la reacción de algunos de ustedes frente a esa misma situación. Me saco la tinca y se me caen los dientes de la emoción, al otro no le pasa nada, ¿no? Y sin embargo, podemos seguir manteniendo esa estabilidad, porque va a depender del equilibrio de la persona, ¿ya? Así que esté en el borde límite, digamos, antes de que ocurra una patología. Esa es nuestra oclusión fisiológica y que nos puede durar todo el tiempo que sea necesario. Muy bien, entonces aquí hemos visto los tres principales tipos de oclusión que se presentan en una persona a través de los diferentes elementos que hemos visto. Entonces vamos a ir un poquito más al detalle, más a la función. No es un tipo de oclusión, pero se le llama de esta manera. Y esa es la relación de contacto. Ojo, la relación de contacto de los dientes anteriores a nivel del borde incisal y liberación de contacto posterior. ¿Ya? Entonces, acuérdense qué es lo que existe como denominación. ¿Ah? Como ustedes pueden ver, tenemos la oclusión fisiológica, la oclusión mutuamente compartida, la oclusión borde a borde, la oclusión mutuamente protegida y la oclusión funcional. ¿Cómo se le llama a la relación de contacto de los dientes anteriores a nivel de borde incisal? No estoy hablando de la posición, ¿ah? Estoy hablando de la relación. ¿Ok? Entonces, a ver, doctores, ¿alguien más desea responder? Tenemos la alternativa B, la alternativa D y la mayoría la alternativa D o mutuamente protegida me ponen acá y alguien la A. Muy bien. Muchas gracias, doctores, por su valiosa colaboración. Espero que les esté ayudando esta parte. Muy bien. Si nosotros analizamos las alternativas, esa es otra forma también de resolver nuestros exámenes si no estamos seguros. Miremos nuestras alternativas y veamos si hay algunas que se parecen. Si hay algunas que se parecen, son descartadas inmediatamente. La oclusión fisiológica es exactamente igual a la oclusión funcional. Lo hemos visto en la diapositiva anterior. Fisiológica y funcional. Por lo tanto, ninguna de ellas es.
Puedo tener la B, la C, la D. Todo el mundo puede decir oclusión borde a borde, pero el borde a borde o vis a vis es una posición de contacto. La relación de contacto involucra esta posición y libera el contacto posterior. Esa es la palabra clave, liberación de contacto posterior. Por lo tanto, quienes marcaron la alternativa D es la alternativa correcta, la oclusión mutuamente protegida. ¿Es un tipo de oclusión? No realmente, porque es algo que hacemos todos, sea la oclusión que sea. Hacemos esto, pero así se le denomina, oclusión mutuamente protegida. ¿Y en qué consiste? Cuando nosotros tenemos piezas dentarias, ¿no? En su mayoría, la gran mayoría, tenemos casi todas las piezas dentarias, vamos a tener esta relación en la cual, si ustedes miran la imagen superior, cuando hay un contacto positivo, masivo de los dientes posteriores, ¿no? Por eso ven un más acá, los dientes posteriores están en contacto, están en MIC, están en máxima intercuspidación. Los dientes anteriores no deben estar en contacto. Entonces, toda la carga positiva de las fuerzas, de los músculos, etcétera, va a estar dado por este sector posterior. Y el sector anterior no debe estar en contacto. De la misma manera que la ATM debe ser protegida. No debe haber mayor presión. Sí, tengo que tener presión porque está cerrando mi maxilar para mascar, pero no debe tener más presión que la de los dientes. Ejemplo, me voy a comer una tortita, un tres leches. ¿Quién no se ha comido un tres leches? ¿Cómo es la torta tres leches? Suavecita, húmeda, blandita. Apenas y si toco mis dientes, apenas y si tengo que hacer presión. Estoy haciendo un contacto posterior mínimo, mi ATM no está generando mucha presión y mis dientes anteriores están cero contacto. Ahora voy a cambiar de elemento masticatorio. Ahora me voy a comer un pan con chicharrón. ¿Usan la misma fuerza que con la torta tres leches? No. ¿Qué es lo que hacemos? Aumentamos esa carga. Muy bien, pero yo tengo que proteger a mis dientes anteriores. ¿Cómo voy a hacer? El músculo se potencia, me da más fuerza y son los dientes los que van a generar la carga y la ATM también va a hacer su esfuerzo, pero limitado. No va a tener mucho efecto de carga porque van a estar los dientes haciendo la función. Ustedes lo pueden sentir. Si ustedes ahora han desayunado pancito con chicharrón de repente o un pancito francés que hoy por hoy suelen ser crocantes y duritos, ustedes van a haber sentido un poco de esfuerzo al momento de mascar. A diferencia de repente de los fideitos tallarín que almorzaron o del arrocito con pollo que almorzaron hoy día, ¿no? Entonces, esa diferencia hace que yo proteja esa oclusión, ¿no? Las diferentes fuerzas que la van a dar, ¿quién? Acá lo he puesto en rojo, los dientes posteriores. Ellos son los principales protectores en la oclusión mutuamente protegida. ¿Qué quiere decir? Que cuando mis posteriores están en contacto, los anteriores deben estar sin carga. Muy bien. Es por eso que dicen que ellos reciben fuertes cargas axiales, fuertes cargas verticales. Pero también resulta que cuando los dientes anteriores entran en contacto en un movimiento horizontal, van a generar una liberación del sector posterior. Si yo contacto adelante, nadie debe contactar atrás, ¿sí? Esto genera lo que se llama la desoclusión anterior o lo que vimos la guía anterior, ¿sí? La oclusión ideal, ¿se acuerdan? Hace 2, 3 láminas que hablábamos de la guía anterior y la desoclusión posterior. Muy bien. Esta situación, esta relación, que es la pregunta que se les ha planteado,
Esta relación de los maxilares es lo que también me genera la protección mutua. Cuando en anteriores hay contacto, en vis a vis, en borde a borde, no debo tener contacto posterior. Mientras en posteriores hacemos una fuerza vertical, para anteriores hacemos una fuerza horizontal, ¿no? Una fuerza horizontal. Por esto, esta situación recibe el nombre de protección mutua. Cuando nosotros contactamos posterior, no hay contacto anterior, y cuando hay contacto anterior, no hay contacto posterior. ¿Qué es lo que me tengo que acordar de esta oclusión mutuamente protegida? Lo que hablamos en la primera diapositiva. La relación dentaria, la anatomía, la posición de cúspides a rebordes, de cúspides a rebordes o de cúspides hacia las fosas, ¿sí? La cúspides hacia las fosas. Mesiopalatina superior hacia la fosa, disto vestibular hacia la fosa, ¿no? Y el resto de cúspides de trabajo en los rebordes. Esa relación tiene que darse. Si no tengo esa relación, un bruxista, un bruxómano ya no tiene cúspides, no hay contactos, así haga contacto posterior, va a estar afectando el sector anterior también, ¿ya? Entonces, por eso en la oclusión mutuamente protegida, el soporte posterior es importante, la relación cúspide-fosa y la relación cúspide-reborde. A veces puede sonar enredado, confuso, pero si lo analizas lentamente, es una lógica súper sencilla. La cúspide va a la fosa o la cúspide va al reborde. No hay de otra. Por anatomía, por forma, por arco, jamás una cúspide va a ir a una vertiente opuesta. Jamás un reborde va a contactarse con otro reborde. ¿Ah? No hay manera, por el sistema de engranaje que tenemos nosotros. Muy bien, entonces, esta oclusión mutuamente protegida, como ustedes ven acá en esta imagen derecha, que están los centrales borde a borde y de su oclusión posterior, recibe el nombre de fenómeno de Christiansen, ¿ya? Fenómeno de Christiansen para el movimiento anterior. Y también tenemos oclusión mutuamente protegida para las lateralidades, cuando es una guía canina pura y no hay contactos posteriores ni anteriores. Se llama fenómeno de luce de lateralidad. ¿Ya? Luce de lateralidad Christiansen para el sector anterior, fenómeno de luce cuando hacemos lateralidad, protección mutua. Y así tenemos la desoclusión posterior, cómo va bajando y ya hay contacto anterior, ya no hay contacto posterior. Cerramos para el contacto posterior, no hay contacto anterior. Eso es lo que se llama la protección mutuamente protegida. Ambos sectores se protegen. ¿Y qué es entonces la mutuamente compartida? Acá se da cuando ya no tengo dientes, cuando ya tengo que trabajar todas las piezas remanentes que me quedan. ¿Esto ocurre en qué casos? Cuando tenemos una oclusión patológica y asintomática probablemente. ¿Y por qué? Porque todos los elementos del sistema estomatognático están en función. Los dientes, los carrillos, los músculos, la ATM. Todos comparten la misma fuerza, todos trabajan. Acá ya no hay forma que uno se protejan sobre otro. ¿Por qué? Porque las otras piezas dentales se han perdido, se han ya extraído por las razones que sean. Entonces ya no hay forma que yo pueda mantener ese balance mutuamente protegido. Tenemos que compartir todo, ¿no? Entonces, al haber esta carencia de dientes, ¿no? Unilateral, bilateral, todos deben participar equilibrando las fuerzas entre sí para que no se lastime la ATM, que normalmente es un elemento que sufre mucho cuando no hay piezas dentarias, no está preparado para soportes tan altos. Entonces vemos aquí, sea dentado, sea con elementos protésicos, van a necesitar compartir las fuerzas
y es ahí donde empiezan los problemas patológicos, desgastes, colapsos de mordida, migraciones dentarias. Ponemos rehabilitaciones que no están balanceadas, todas las piezas están acá, parece todo un órgano, ¿no? Con teclas, están todos los dientes sin ningún tipo de balance y empiezan a notarse pues los problemas a este sector, ¿no? O casos como pacientes con bruxismo. Puede tener piezas, pero ya no tenemos necesariamente un balance dentario, entonces todos entran a presionar y hacer el mismo esfuerzo. Por eso también recibe el nombre de mutuamente compartido. Muy bien. Entonces, ya habiendo pasado nuestra primera hora de presentación, vamos a ver en esta segunda parte los componentes de la oclusión, que son elementos que nos determinan el tipo de oclusión que tenemos o cómo se hace esta dinámica del movimiento mandibular, de la dinámica dentaria, con dientes, sin dientes, ¿no? De la oclusión. Como ustedes pueden ver en esta imagen que nos recuerda a una oclusión funcional, no es perfecta, tenemos mordidas invertidas, migraciones, hay pérdida de piezas, ¿no? No es necesariamente patológica, va en camino a, ¿no? ¿Qué cosas o cuáles son estos factores que pueden generar o que generan la oclusión? Buena, mala, regular, ¿no? Entonces van a haber algunos elementos que van a determinar la posición de las piezas dentarias. Básicamente, podemos tenerlos desde la parte estática, es decir, cuando no hay movimiento dentario, o cuando tenemos un movimiento dentario, ¿no? O un movimiento en general. Dentro de estos factores que constituyen los componentes de la oclusión, tenemos esta preguntita para ustedes. Una de ellas, que es un elemento muy, muy conocido. Internas y externas de la cavidad oral están en equilibrio. ¿Será el espacio libre, la zona neutra? ¿Será la posición postural, la dimensión vertical o el área de contención? ¿Me informan, por favor, si se escucha entrecortado? Me avisan, por favor. Muy bien, vamos respondiendo. Tenemos algunos colegas de los casi 60 que somos. Vamos a invitarlos a los demás a participar. ¿Cómo se llama el área donde todas las fuerzas internas de la cavidad oral están en equilibrio? Muy bien, muchas gracias. Tengo ya algunos coleguitas, pueden seguir respondiendo. Tenemos la alternativa D, tenemos la alternativa A, tenemos la alternativa B. Alternativas A, B y D. Gracias, doctorita Chavarri. Muy bien, tenemos la B, la B, la B, la B, casi todos la B y una A. Muy bien. Efectivamente, el espacio libre no es el espacio libre porque hay un espacio, ¿no? Entonces, el área donde están todas las fuerzas es la que se denomina la zona neutra. Ok, vamos a entender entonces un poquito más sobre la zona neutra, ¿no? Este es la imagen que ya ustedes han visto, donde acá claramente podemos ver que la zona neutra ha encontrado su espacio, ha encontrado su lugar con las piezas dentarias modificadas totalmente, ¿no? O en una posición no muy conveniente. Cuando nosotros vemos al interior, vemos que hay una crisis en lo que es la posición dentaria. ¿Qué cosa pasó que hizo que esta pieza y esta pieza estuvieran en esta posición? ¿O qué elemento de fuerza pasó que hizo que esta pieza tuviera esta giroversión? ¿No? Entonces, independientemente de que acá había una pieza que fue retirada, si no estoy mal, es una primera molar la que estuvo ahí. Entonces, teníamos estas piezas. Miren este lado, ¿no? De la hemiarcada, que es como mucho más curva, si se quiere, que esta de acá. Entonces,
Estos diferentes factores y fuerzas que puedan darse, ¿no? De forma biológica, en forma de repente, posición de la lengua desde temprana edad, eh, de repente succión, todos son cuestionarios que uno tiene que formularse cuando vemos este tipo de situación, porque ha habido fuerzas, ¿no? Y se han detenido en esa posición, dejando a los dientes de esa manera, ¿no? Entonces, para eso tenemos que recordar este criterio del sistema labio-carrillo-lengua. Recuerden ustedes que la lengua es un músculo muy potente, con mucha fuerza, y los labios y carrillos por su parte también. Recuerden ustedes que los labios y carrillos tienen una dinámica de tonicidad desde antes de que nosotros viéramos la luz del mundo, desde el vientre materno. Al momento de nacer, lo primero que hace el bebé es llorar, llorar con fuerza, ¿no? Entonces abre la boca, hace una fuerza en los carrillos, en la garganta, en todo el sistema. Y lo segundo que hace es amamantarse. Y amamanta todo el tiempo, por muchos meses y hasta fácil un par de años. Entonces, esos labios y esos carrillos están muy tonificados porque generan un movimiento muscular constante y permanente. Esto va a crecer con el tiempo, con los años, ¿no? Cuando empiezan las erupciones de la dentición decidua, ¿no? Ya el labio también empieza a hacer presión, la lengua por su parte también, ¿no? Las famosas lengüitas que se interponen entre los maxilares, etcétera. Porque hay que educar a esa lengua que está acostumbrada a estar siempre hacia afuera, lista para el amamantamiento. Cuando sale la pieza dentaria, tiene que reeducarse. Lo mismo pasa cuando no tenemos todos los dientes completos o cuando la posición de los dientes se ha movido por efecto de estas fuerzas. Cuando nosotros vemos que tanto lengua como labios y carrillo generan múltiples fuerzas en múltiples direcciones, por eso se le llama complejas, a la primera situación que van a afectar es al diente, ¿no? Es al diente. Cuando ya estas fuerzas se equilibran, es donde el diente va a permanecer, porque ya están en una posición estable o en una posición de equilibrio. Y eso es lo que recibe el nombre de sistema labio-carrillo-lengua, porque son estos mismos elementos los que actúan. Una vez que estas fuerzas provenientes de la parte externa, labios o carrillos, y provenientes de la parte interna, lengua, se neutralizan, ¿no? Pues están en diferentes direcciones, vamos a tener una zona libre de acción que recibe el nombre de zona neutra. Y esta zona neutra es la zona donde se va a alojar la pieza y no va a recibir ninguna modificación. Este es un concepto que se utiliza mucho, doctores, en lo que es la prótesis total. En la prótesis total se trabaja con el criterio de la zona neutra para impedir el desalojo de de la prótesis en sí, ¿ya? Entonces, es ahí donde hay ese equilibrio y como ustedes pueden ver, se alojan las fuerzas. Por lo tanto, ustedes pueden ver que la lengua, los labios van a ejercer presión sobre la arcada misma, sobre las piezas mismas, ¿no? Tanto las caras vestibulares como las caras linguales van a estar en efecto de la lengua, también algunos en efecto de ¿cómo se llama? De los carrillos, ¿no? Para la arcada superior, que nos ayudan a darle cierta forma al arco. Yo tenía una pacientita que tonaba la armónica, ¿no? Ese violincito, ese que sopla. Y tanto era lo que hacía que sus dientes inferiores estaban muy lingualizados por efecto del músculo sobre esas piezas dentarias, ¿no? Entonces estaban bien, bien lingualizadas porque tocaba este instrumento. Muy bien, entonces, al entender esto del sistema labio-carrillo-lenguas, vamos a entender mejor cómo se alinean las piezas dentarias, tanto en su contexto dentro de su misma arcada, como su relación con la arcada antagonista.
Es lo que conocemos como la alineación intraarcadas o interarcadas, ¿sí? Ese es otro de los componentes de la oclusión, básicamente en estática. Y acá podemos ver la forma de los arcos, muy importante porque eso determina también el tipo de oclusión. Vamos a encontrar muchos tipos de forma de arcos, entre los que están la arcada ovoide o ovoidea, que es, digamos, la más estándar, donde hay una especie de armonía o proporción en las caras vestibulares o las cúspides de de las piezas superiores, inferiores, ¿no? Digamos que están en la misma línea curva, todos parejos, ¿no? Pero vamos a encontrar otros efectos como que el sector anterior es mucho más estrecho, más puntiagudo y es una arcada triangular. Y también podemos encontrar boquitas más anchas donde tenemos un arco más cuadrangular. Básicamente a nivel de los caninos se da esta cuadrangulatura, ¿no? Donde podemos ver que está más cuadrado. Muchas veces en los arcos ovoideos, el canino hace una continuidad suave de la parte anterior al sector posterior, como pueden ver en esta imagen que estoy marcando. Pero en la imagen inferior ven cómo el canino está sobresalido y determina una cuadrangulatura, ¿no? Entre el sector anterior y el sector posterior. A diferencia de la arcada triangular, perdón, que tenemos una estrechez anterior, y lo que hace que prácticamente solo los centrales y apenas los laterales sean visibles, ¿no? A diferencia del arco ovoideo que podemos ver hasta mesial de los caninos, que es la forma de arco natural. La forma de los arcos, entonces, es otro de los componentes de la oclusión en estática que nos determina la correcta funcionalidad o el tipo de oclusión que podamos presentar. Entonces, para esta alineación entre arcadas, algunas preguntas se han hecho de este concepto, no muy profundas, pero sí para que lo tengan presente, por favor. Esta relación intraarcadas, o sea, dentro de la misma arcada, esta forma de arco, está basado en tres conceptos, en tres teoremas: la esfera de Villain, el triángulo de Bombwell y la teoría esférica de Monson. Me dirán de qué se trata eso. Son criterios que se trabajan para ortodoncia, rehabilitación también, que tiene que ver con la forma del arco. ¿Por qué? Porque van a haber diferentes criterios. Ustedes han visto y se dan cuenta de que los arcos son redondeados, semicirculares, curvos de alguna manera. Pero también ven imágenes geométricas, permítanme un ratito, así es, que van a establecer ciertos parámetros de medición dentro de la misma arcada, ¿ya? Diferente es la alineación interarcadas, que tiene que ver con la relación dentaria que ya habíamos visto antes, que repetiremos nuevamente. En la relación intraarcadas, vamos a ver este criterio de la esfera de Villain, en la cual, ¿no?, han estudiado la curvatura y han trazado una línea desde la parte central hasta la zona del arco de la gabela, ¿no? Ahí está marcado desde el punto medio y todas coinciden en sus puntos medios hacia esta forma, lo que nos da la forma un poco triangular, como si fuera un cucurucho, como si fuera un gorrito de payaso, una curvita parabólica, ¿no? Y que tiene todo concentrado desde el centro de cada diente, todo se concentra en este punto, ¿no? Del nasion, un poquito más atrás, ¿no? 3 centímetros más arriba, y ahí es donde coincide. Entonces determinan esta esfera de Villain, ¿no? Dentro de los parámetros de medición de la armonía dental. Muy bien, esto normalmente se hace a través de medidas radiográficas. La teoría esférica de Monson, que es también una teoría que nace de la unión de estas piezas, de estos mismos dientes que les han trazado, ¿no? Voy a retroceder. Esto de aquí, este es el diámetro, esta es la curva,
Y si hacemos una curva grande, toda una curva grande, siguiendo el diámetro, se hace una tremenda esfera, es lo que han determinado acá, una tremenda esfera, a partir, ¿no?, de Villaín, y generan otro tipo de esfera ya mucho mayor, en la cual tanto a nivel lateral como a nivel frontal, repito, a nivel lateral como a nivel frontal, generan, ¿no?, una esfera como una pelota de playa, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Y que nos determina dos curvas muy importantes, que son la curva de Spee y la curva de Wilson, ¿no? Todo esto, como digo, nace de la teoría esférica o de la esfera de Villaín, y Monson dijo, sí, es correcto, ahora yo trazo una curva, ¿no? Si este es el punto medio, voy a trazar el diámetro, y es un diámetro, un radio de 10 centímetros, y da toda la vuelta y me genera tanto en 3D, en lateral para la curva de Spee y en la parte frontal para la curva de Wilson. ¿Sí? Eso es muy importante dentro de lo que es la relación oclusal. Y ahí está finalmente, y no menos importante, el triángulo de Von Will, que dijo muy bien, si yo tengo la relación lateral y frontal, ¿no? Tengo un radio, tengo 10 centímetros, muy bien. ¿Cuál es la relación transversal? Entonces trazaremos los cóndilos y nos guiaremos del incisivo central inferior, y tengo un lado triangular, ¿no? Tengo un triángulo equilátero de 10 centímetros también de más o menos distancia, ¿no?, por cada lado. Estos son los tres criterios de una relación dentro de una misma arcada. Esto debería ser el gold estándar o el parámetro promedio para una oclusión adecuada normal, ¿sí? Y de ahí surgen las diferentes variantes. Esos tres criterios, Villaín, la teoría esférica de Monson y el triángulo de Von Will, los que determinan los criterios, los factores de la oclusión. Muy bien. Tengo esto en primera instancia, tengo determinado muy bien mi curvas, todo, pero también tengo que ver la alineación tridimensional, y otro factor de la oclusión son las líneas parabólicas, y es la relación de alineación de los dientes para sus caras vestibulares, para sus surcos centrales y para sus cúspides palatinas o linguales. Existe una cuarta línea, de hecho, que menciona hace tiempo, y es que existe la cuarta línea que se llama la zona funcional externa de las cúspides de trabajo, ¿ya? Por si acaso, eso es un aporte, que es una línea que va a ir 2 milímetros por fuera de las cúspides de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si esta es mi arcada superior, vamos a colocarlo, ¿no?, 2 milímetros por fuera de las cúspides de trabajo. Esa es la zona de contacto con el antagonista. Pero digamos que las líneas parabólicas más conocidas son estas tres, ¿no? Las que van desde el lado, en este es el arco, superior, inferior, indiferente, lo que vendría a ser las líneas vestibular del surco central en verde, y en azul las de las cúspides linguales. Muy bien. Muy bien, hablando de esto, pasamos a una siguiente pregunta para ustedes. Curva desde el plano sagital que pasa por las cúspides vestibulares. Ya lo habíamos visto, ya lo he comentado. ¿Cuál es la curva que vemos en el plano sagital, o sea, de costado, que pasa por las cúspides vestibulares? ¿Será la curva de Wilson, la curva de Bennett, la curva de Purcell, la curva de Spee o la curva de Angle? A ver si alguien se anima a responder. Muy bien, ahí estamos respondiendo. Muchas gracias, doctores. Algunos ya están queriendo escaparse. Ya todavía en unos minutos estaremos haciendo un pequeño receso para continuar con la segunda parte. Muy bien, muchas gracias por sus amables respuestas. Vamos a abrir la plataforma. Muy bien, vamos a
La alternativa D, por supuesto, ¿no? Creo que eso queda muy claro. La alternativa D es la curva que va en el plano sagital y es lo que veíamos sobre, ¿se acuerda? La teoría esférica de Monson, ¿no? Entonces, sale esta curva que nace o inicialmente desde el canino, desde la zona del canino, hacia el sector posterior, sale hacia atrás, ¿no? Pasa por todas las cúspides y muchas veces va a llegar hasta el centro de la ATM, ¿no? Van en esa posición para determinar la curvatura del arco, ¿no? También tiene relación con la curvatura de la cavidad glenoidea. Así que esta curva siempre es importante establecerla. Hay toda una mención sobre la curva de Spee. Hay diferentes tipos de curva de Spee que ahora no lo vamos a mencionar, pero de todas maneras es estándar el que haya una curvatura que va desde adelante hacia atrás, sector antero-posterior, de abajo hacia arriba, ¿no? Y que coincida con el radio de la ATM o el punto medio de la ATM, ¿sí? Esa es la curva de Spee. Y para la curva de Wilson, acuérdense nuevamente de la esfera de Monson, la pelota de playa, la misma pero vista por delante, ¿no? Donde va a unir las cúspides vestibulares con las cúspides linguales de las piezas de ambos lados de la arcada. Muy bien. ¿Esto qué nos determina? Nos determina que como toda esfera vista desde el frontis, vamos a tener zonas un poquito más elevadas, inclinadas hacia arriba, y otras zonas un poquito más inclinadas hacia abajo, lo que me da esta curva. Y en boca se nota, cuando hacemos la evaluación clínica, que las cúspides vestibulares están echaditas, como que tienen un poco más de altura que las cúspides linguales. Pero no es así. ¿Por qué no son planas? ¿Por qué no son rectas? Porque ninguna de las estructuras anatómicas del cuerpo humano, al menos del rostro y de la cavidad bucal, son planas. Todas son curvas. Entonces, hasta las mismas piezas dentarias tienen que mantener esa curvatura, ¿ya? Para mantener un nivel, un equilibrio, tal como la naturaleza nos ha formado. Todo tiene que ver con, digamos, un concepto de física también, ¿no? Física y concepto de fuerzas. Por eso es que tenemos estos arcos dentarios curvos. Y ahí tenemos la curva de Wilson. Muy bien. Componentes de la oclusión muy importantes. Son en dinámica o en estática. En estática o en dinámica. Estos componentes los analizamos en estática, ¿ya? No los analizamos en dinámica. Muy bien. Una vez que ya hemos entendido estos componentes intraarcadas, como son el sistema labio-carrillo-lengua, como es la alineación dentaria, como es también los arcos, perdón, los componentes teóricos de la teoría de Monson, de Villain, ¿no? Y de Bonwill. Tenemos todos ellos, la curva de Spee, la curva de Wilson, son componentes de la oclusión vistos desde estática, ¿no? Ahora, la relación entre las arcadas, también un poco en estática, ¿no? Están en relación de los dientes superiores con los dientes inferiores, ¿no? En respecto al sector anterior, tenemos el tema del acople o del afrontamiento dentario, y en el sector posterior tenemos los criterios de contacto y soporte, ¿no? ¿Cómo se da? Entonces, para el sector anterior, en estática tenemos lo que es el acople anterior. Ya lo habíamos visto cuando hablábamos sobre la oclusión mutuamente protegida, ¿no? Esta relación que tenemos acá de diente a diente o vis a vis. Habíamos visto que en el acople anterior los dientes superiores, ¿no? Los incisivos centrales superiores ahora van a estar por delante y por fuera con una leve inclinación con respecto a los dientes inferiores, a los incisivos inferiores. Entonces le damos esa angulación que tiene, ¿no? Que
que cumple con la teoría de Villain, tiene esta inclinación axial, lo que hace que parezca que el diente está un poquito hacia adelante, ¿no? Y la raíz hacia atrás. Y eso es correcto. Pero doctora, yo siempre lo veo derechito en boca. Ajá, recuerden que la cara vestibular del incisivo superior tiene tres planos. Uno cervical, orientado, inclinado casi a la par como su eje axial, uno vestibular más verticalizado y un tercio incisal o un plano incisal intruido, lo que hace que se visualice todo parejo. De lo contrario, si fuera todo un mismo volumen, tendríamos dientes de avión, ¿no? Como ala de avión, dientes fuera. Nuevamente, la anatomía en relación a la función. Por eso el acople anterior es muy importante y se respeta en todas las rehabilitaciones. Para esto tenemos que acordar también lo que dijimos, que es el overjet, que es el sobrepase horizontal, cuánto estoy alejada, ¿no? En horizontal, aunque acá las imágenes están de revés, pero igual lo vamos a mantener, ¿no? El overjet es la separación que hay de los dientes inferiores con los dientes superiores. ¿Cuán lejos estoy? Lo que es el sobrepase horizontal, ¿ya? Ese es el overjet o sobrepase horizontal, en la cual tengo 2 milímetros de separación de lo más, como lo más habitual, ¿sí? Esta es la medida regular de separación entre los dientes. 2 milímetros medido con una sonda periodontal. Y tenemos el sobrepase vertical, que es cuánto cubre el diente superior al diente inferior, ¿ya? Que es aproximadamente un 30%. ¿Cuánto cubre? El overbite es el sobrepase vertical. ¿Cuánto está cubriendo el superior al inferior? Y repito, lo medimos en porcentaje, aproximadamente 30% de ello, ¿ya? Muy bien. Algunas veces podemos carecer de este overbite o de este overjet, lo podemos tener negativo o lo podemos tener cero. Los casos de mordidas abiertas principalmente. Pero lo que sí casi siempre debemos mantener o buscar es la relación de los caninos. ¿Se acuerdan que les dije la guía canina? La punta del canino debe estar en la embrazadura entre el canino inferior y el primer premolar inferior. O como les había dicho en resumen, canino entre canino inferior y primer premolar inferior. ¿Qué es lo importante aquí? Que el canino puede tener overbite, ¿no? Aunque no hay un entrecruzamiento porque va a estar justo en la intersección, pero sí lo que no debe tener es overjet. No puede haber separación. ¿Por qué? Porque el canino está creado para arrancar, para desgarrar o para desplazarse lateralmente. No necesitamos espacio porque no va a ser corte. ¿Quién hace el corte? Los incisivos. Ellos sí necesitan un overbite, overjet para hacer el efecto tijera, pero los caninos no necesitan ese overjet. Por eso es importante que siempre haya este acople a nivel de estas piezas. Y como también habíamos mencionado los contactos posteriores, ¿no? Ya habíamos visto el eje axial, la distribución de fuerzas y que estaba muy en relación con la anatomía y también con el fundamento de la oclusión, ¿no? Fosa cúspide, fosa reborde. Ustedes pueden mirar en esta última, dentro de estos componentes, cómo las piezas dentarias se acoplan, ese acople posterior, para mantener el equilibrio. Doctores, todos nosotros hacemos eso cuando hacemos nuestras restauraciones. Estoy seguro que ustedes acá han hecho muchísimas restauraciones en sector posterior, muchísimas resinas. Cuando le dicen al paciente, a ver, muerda, siente alto, estamos invitando o estamos buscando contactos en la relación cúspide-fosa o cúspide-reborde, principalmente cúspide-fosa. Si estoy haciendo una resina en premolar,
también estoy viendo si estoy haciendo una clase 2 o si estoy haciendo una incrustación overlay o como está tan de moda hoy en día, las tabletops, ¿no? Que son estas incrustaciones tapa y que todas son de resina. ¿Qué busco? Que haya un equilibrio del contacto posterior para que haya una buena distribución de fuerzas. Si voy a hacer una relación ortodóntica con piezas naturales, tengo que buscar esa relación de acople posterior que sea óptima, porque si no, pues mis dientes vuelven otra vez a retornar a una mala oclusión y mi ortodoncia no sirvió. Entonces, este fundamento que ustedes ven acá, que está marcadito, es donde vemos, miren esta primera línea, voy a hacer un zoom acá. ¿Se acuerdan que les hablé de la zona funcional externa? Acá está. Esta es la zona funcional externa, ¿sí? De lo que es la cima de la cúspides linguales o palatinas, 2 milímetros por debajo. ¿Por qué? Porque esta área es zona de contacto. ¿Con quién está contactando con una cúspide inferior? ¿Qué es de trabajo? No. Recuerden que las cúspides de trabajo son las palatinas superiores y las vestibulares inferiores. Pero aquí hay una zona de contacto con esta cúspide que se llama cúspide guía. Esta es una cúspide guía, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo la inclinación axial, ¿no? De estas piezas, la inclinación de estas piezas hace que encajen directamente con las zonas del acople que deben encajar, sea una fosa, sea un reborde, sea acá está la fosa, reborde o una zona en la pared de la cúspide guía. Puede sonar un poco confuso, pero ese es el fundamento de la oclusión y es lo que todos nosotros siempre buscamos, que el laboratorio le pedimos que encaje bien, que haya una buena oclusión, ¿no? Y cuando nosotros hacemos resinas directas, siempre estamos viendo que no hayan contactos. Y es lo que estamos haciendo es verificar eso. Imagínense si no hubiera esta inclinación. ¿Qué pasaría? Nuestros dientes estarían verticales. No tendríamos hueso, porque las fuerzas estarían mascando como si fueran dos prensadoras, superior e inferior como dos planchas. Pac, pac, pac. No tendríamos esa distribución. Por eso la naturaleza sabiamente nos pone esas piezas inclinadas, elementos curvos, para que cuando haya esa masticación, nosotros podamos dirigir las fuerzas en un sentido oblicuo que se dispersen por el macizo craneal. ¿Sí? Eso es anatomía, biología, ciencia básica, para poder entender la aplicación clínica de todo lo que hacemos. Muy bien, entonces, visto esto, ya habíamos conversado en ese soporte posterior, cómo podemos encontrar, ¿no? La normoclusión, la relación de contacto de las piezas dentarias, pero también se da cuando hay otras clases de posición maxilar mandibular, cuando tenemos una clase 2, cuando tenemos una clase 3. ¿No? ¿Cómo se modifican? También hay relación interarcadas. También los de arriba chocan con los de abajo, pero de una manera diferente. ¿Habrá relación cúspide-fosa? ¿Habrá relación cúspide-reborde? No necesariamente con las mismas piezas, como ustedes pueden ver acá. Acá están contactando de una manera, acá están contactando de otra manera. Acá están contactando de otra manera, porque esta piecita molar se fue para adelante, mientras que acá están juntas, ¿no? Caminando juntitas. Y en este caso, esta, la que se fue para adelante, fue la superior. Entonces, cada acople posterior va a ser diferente según la forma del arco, según la, la distribución, la alineación dental. ¿Ya? Eso es importante. Son componentes de la oclusión en estática, dependiendo de la forma del arco, dependiendo de la posición dentaria, dependiendo de la relación canina y molar. ¿Sí? Componentes de la oclusión también en estática a nivel interarcadas. Entonces, ahí hacemos como un pequeño resumen que habíamos estado mirando antes. La oclusión
en estática, componentes de la oclusión en estática, intraarcadas, forma de arco, sistema labio-carrillo-lengua, alineación dentaria, ¿no? La relación de los arcos de Spee, arco de curva de Wilson, las teorías de Bonwill, Monson y Villain. Y en estática, a nivel interarcadas, tenemos el acople anterior con overbite overjet y el acople posterior con la relación molar, ¿no? Y la relación axial de las cúspides con fosas o las cúspides con rebord, ¿ya? Y es lo que hacemos todos los días en nuestra consulta, doctores, sino que no nos damos mucha cuenta. Ahí tenemos entonces la articulación dentaria, superiores con inferiores. Ya habíamos hablado de esto, la relación 2:1 en cada pieza, excepto incisivo central inferior y tercera molar superior. A esto le debemos agregar lo que es la relación de las troneras. ¿Qué son las troneras? Todos sabemos qué son las troneras. Sin embargo, entender que este espacio, las troneras, el espacio que hay entre diente y diente a nivel de los espacios interdentarios, van a variar también dependiendo de la alineación y de la anatomía. El que era mi estudiante, el que nos brindó sus fotografías, sus troneras están totalmente desintegradas, desacopladas, porque las piezas dentarias están en la posición que quieren, no en la que debe ser. Una tronera debe respetarse la biología porque están para ahí, ¿para qué? Para cumplir con la función de llevar al alimento otra vez a las partes oclusales y continuar con la trituración. Si yo no tengo una buena tronera porque mis dientes son muy grandes, muy chicos, están móviles, ¿qué va a pasar? Se me van a quedar los alimentos, voy a tener diastemas, en fin, va a haber un problema de inflamación de tejidos, etcétera, etcétera. Entonces, las troneras también son zonas importantes dentro de lo que es los componentes de la oclusión. Y bueno, como ya habíamos hablado desde el principio, los contactos interoclusales deben respetarse. El fundamento de la oclusión es algo que nunca debemos olvidar. Y acá se los vuelvo a poner todas las cúspides de trabajo. ¿Cuáles son las cúspides de trabajo? Lo que está en puntos rojos. Estos son los que están. Desde hasta el canino, si se quiere, pero si no, las premolares y las dos molares. Todas las cúspides de trabajo, palatinas superiores, vestibulares inferiores, contacta con el antagonista en reborde marginal. ¿Verdad o mentira? Este de acá para aquí, reborde marginal. Este de acá, aquí, reborde marginal y así sucesivamente, excepto la mesiopalatina superior, esta de acá y esta de aquí, con la distovestibular inferior, a esta de aquí y esta de aquí, que van ¿a dónde? A fosa central, ¿ya? Entonces ahí tienen, acá tienen ya la relación de las dos cúspides, van a la fosa algunos, se llama tripodismo, nunca se olviden de esto. Los contactos tripódicos o el contacto en tripodismo, ¿en dónde se da? A ojo cerrado, en la cúspide. La relación de bipodismo se da entre las cúspides que van a los rebordes, ¿sí? Por eso se llama bipodismo, de 2 puntos. Aquí van. Y aquí van 3 puntos. Eso es algo que tampoco deben olvidarse nunca. ¿Ok? Muy bien. Vamos a terminar esta primera parte. Vamos a ver si le vamos a dar un segundo que se cargue. Ojalá se pueda cargar. Vamos a ver. Si no, lo dejamos para el retorno. A ver. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Acá me parece que hay, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, vamos a ver un ratito si ya cargó. No carga. Ya. Volviendo, lo vamos a ir poniendo, ¿ya? Para ir avanzando. Ya en breve hacemos. Muy bien.
Ahora vamos a ver acerca de los componentes de la oclusión, pero ya en dinámica, ya en la parte de dinámica. ¿Cómo es ya la relación de las arcadas o de la relación de los dientes y de las arcadas mandibulares en el movimiento? No solamente diríamos que es movimiento mandibular, porque si bien es cierto, la mandíbula se mueve, pero también es con la presencia de las piezas maxilares, de la arcada superior, de la arcada maxilar, que aunque está fija en movimiento, es la que nos da información vital e importante cuando hacemos la aplicación clínica. Entonces, permítame un segundito, por favor. Vamos a ver cómo estamos con los tiempos. Ah, sí, ya son, tengo mi reloj atrasado, estoy mirando y está recontra atrasado. Entonces vamos a hacer lo siguiente, tengo las 4:04, vamos a hacer la pausa que hemos indicado, 4:09, 4:10. Nos volvemos a encontrar, estírense un poquito mientras hago el ajuste del vídeo para que ustedes lo puedan observar, ¿sí? Entonces hacemos una pausa en este punto y nos vemos en 5 minutos para que estiren sus piernas un instante. Nos vemos en 5, doctores.